Hola. Bien, señores y señores, presentes todos, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida al mes de las letras TIMNA. El Instituto Cultural Peruano Norteamericano, como parte de su labor educativa y cultural, una vez más se aúna a la celebración del mes de las letras, ciclo que reunirá a los más destacados exponentes de nuestra literatura, miembros integrantes de la Academia de la Lengua. Queremos agradecer la presencia del excelentísimo embajador de la República Dominicana, Rafael Julián. Vamos a dar inicio a la segunda fecha del mes de la letra con la conferencia denominada Vida y obra de Abraham Valdelomar desde la perspectiva del poder, a cargo del doctor Ricardo Silva Santisteban Urillus, quien es escritor y poeta. Realizó estudios en la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha dictado cursos de creación poética en varias universidades e institutos del país. Actualmente se desempeña como profesor de la Pontificia Universidad Católica y es miembro además de la Academia Peruana de la Lengua. Ha publicado diversos poemarios y estudios literarios. Asimismo, ha traducido diversos autores ingleses y franceses y ha editado antologías de poetas y narradores y dramaturgos peruanos. Dejo con ustedes al doctor Ricardo Silva Santisteban. Bien, buenas noches. Es un gusto estar aquí para poder hablarles de uno de los grandes escritores peruanos en este mes de las letras que celebramos todos los años. El escritor que he escogido es Abraham Valdelomar y la perspectiva es de sus relaciones con el poder. Abraham Valdelomar nació en Ica en 1888 y falleció trágicamente en Ayacucho en 1919, luego de una corta pero deslumbrante carrera literaria en la que acometió todos los géneros literarios. En Valdelomar se ha privilegiado al admirable cuentista que fue, con detrimento del poeta, el ensayista y el dramaturgo, en una obra vasta y desigual en que se destacan dos tonos nítidamente diferenciados. Uno exotista y artificial y otro en que se respira y palpa el ambiente de su aldea natal. Se trata pues de dos facetas del mismo escritor que coexistieron a lo largo de su vida. La esteticista, que podemos asimilar al modernismo, y la moderna, que podemos asimilar a la posmodernista. Una vez madurada su expresión, no continúa en Valdelomar la evolución de su escritura, sino que ambos aspectos, esteticista y moderno, se dan al mismo tiempo. Por supuesto que esto a veces no puede observarse en forma muy clara, pero después de la creación de los cuentos criollos, es decir, El Caballero Carmelo, Los Ojos de Judas y El Vuelo de los Cóndores, tenemos la composición de algunos de los cuentos incaicos de Los Hijos del Sol y de los cuentos chinos, los primeros de índole nítidamente esteticista. Después de Ricardo Palma, Valdelomar es el narrador más importante de la literatura peruana antes de la narrativa indigenista de Ciro Alegría y de José María Arguedas. Además, lo es por haber abierto las puertas de la modernidad narrativa en el Perú. Por otra parte, aunque de la corta vida de Valdelomar solo puede contarse una década de su actuación pública hasta el momento de su muerte, estos años son de un interés extraordinario. En primer lugar, por su acercamiento a una de las figuras más interesantes entre los presidentes peruanos del siglo XX, y luego porque la década que va de 1909
es casi una muestra reducida a su décima parte de un siglo que no hizo sino repetir en forma monótona los sucesos que se produjeron en este. Hagamos un breve recuento historiográfico de los presidentes que gobernaron el Perú de esos años para fijar el marco en el que se movieron la vida y la obra de Valdelomar. Nicolás de Piérola, de 1895 a 1899. Eduardo López de Romaña, de 1899 a 1903. Manuel Candama, 1903-1904. Serapio Calderón, 1904. José Tardo, 1904-1908. Augusto Beleguía, 1908-1912. Guillermo Billinghurst, 1913-1914. Óscar R. Benavides, 1914-1915. José Tardo, 1915-1919. Augusto Beleguía, 1919-1930. Esta época se inscribe en el periodo que ha sido denominado por el gran historiador peruano Jorge Basadre como la República Aristocrática. En ella se da el predominio del partido civil y se inicia después de nuestra derrota sufrida en la guerra con Chile en 1879. La época de la reconstrucción se dio gracias a un grupo político que pudo manejar la situación de anarquía y caos generado por los grupos militares. Don Nicolás de Piérola, que se hizo del poder al derrotar al general Cáceres en la Revolución de 1895, buscó la organización de una política estable para el país. Se estima que esa época, a pesar de los paréntesis que luego comentaremos, se extiende hasta el ascenso a la presidencia de la República de Augusto Beleguía en julio de 1919. Al darse la separación de este gobernante del Partido Civil para organizar lo que se llamó la Patria Nueva. Leguía gobernaría por medio de sucesivas reelecciones hasta 1930, en que fue derrocado por un golpe militar. Cuando Leguía finalizó su primer gobierno de 1908 a 1912, se lanzó como candidato del Partido Civil a Antero Aspíllaga, pero su candidatura produjo una escisión en las filas de este partido. Entre tanto, surgió en forma imprevista la candidatura de Guillermo Billinghurst, que había sido anteriormente presidente del Partido Demócrata y popular alcalde de Lima. Las elecciones de 1912, sin embargo, tuvieron que definirse en el Congreso, lo que sucedió en el mes de agosto de ese año. Guillermo Billinghurst es un personaje capital en la vida de Valdelomar. Nacido en Arica en 1851, se dedicó al comercio y a la minería en las ciudades de Tacna, Arica y Tarapacá. Partidario de Piérola, llegó a ser diputado en el Congreso y defendió Lima como oficial en la batalla de San Juan, luego de la cual fue tomado prisionero y enviado a Chile. Logró, tras estos sucesos, una fortuna económica que compartió en la publicación de varios estudios sobre geografía y economía de la región donde trabajó. Es difícil, en un país como el Perú, donde los presidentes por lo general se caracterizan por su mediocridad, encontrar un dirigente como Billinghurst que se preocupara o llevara a la capital la voz de las provincias, así como su interés por las clases proletarias. El corto gobierno de Billinghurst estuvo lleno de incidentes turbulentos ante un Congreso que no se había renovado al momento de su ascenso a la presidencia, elección que debía producirse un año después. Las crisis ministeriales se sucedieron en su gobierno, al igual que alborotos y conflictos populares, pero la al menos aparente decisión del presidente de renovar el Parlamento en su integridad motivó uno de los deportes favoritos de los militares peruanos y, supongo, sudamericanos: el golpe militar producido en los primeros años del mes de febrero
febrero de 1914. Billinghus dimitió y fue desterrado a Chile. El coronel golpista Óscar R. Benavides fue respaldado por el Congreso y nombrado presidente de una junta compuesta por representantes de los partidos políticos. En las elecciones del año siguiente, 1915, fue elegido presidente don José Largo, quien gobernó su periodo casi completo de 1915 a 1919. Aunque no exento de conflictos en distintos lugares del Perú, se considera que fue un gobierno que trajo la concordia al país. Aún así, las elecciones de 1919 fueron, como siempre, desordenadas y ante la anulación de las actas, el candidato Augusto Abel Eguía se presentó acompañado de militares. Un comunicado del ejército depuso al presidente Pardo. De esta forma, mediante un golpe militar, se entronizaba a un presidente civil. Leguía no abandonaría el poder hasta 1930. Se considera que con la deposición de Pardo concluye en cierta forma la República Aristocrática. En la dictadura del oncenio de Leguía se incuban en el Perú numerosos de los grandes problemas de la República, pero excede el de la vida de Abraham Valdelomar, quien murió los primeros días de noviembre de 1919.